Gracias a películas y libros, conocemos bastante acerca de la historia de la esclavitud en los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó con la esclavitud en el resto del continente americano? En este video vamos a hablar de la historia de Hispanoamérica, repasando uno de los procesos más crueles de la época colonial, la esclavitud. Para seguir mejor esta historia, puedes descargar la transcripción gratuita del video en el enlace que está en la descripción. Hablar de la esclavitud durante la colonización de Latinoamérica es un asunto muy complejo y muy amplio. Además, sus consecuencias aún están presentes hoy en día. Pero en este video voy a compartir algunos datos y vocabulario clave para que conozcas un poco acerca de este episodio histórico y de las luchas y movimientos para terminarlo. El esclavismo es un modo de producción, un modo de organizar la economía y la sociedad a través de la esclavización de personas. El esclavismo impone la esclavitud, que es la posesión y explotación de una persona como si fuera una propiedad. Es decir, se somete a una persona a servir a la fuerza. Durante la colonización de América, los europeos adoptaron el esclavismo como modelo productivo porque les permitía explotar mejor los recursos de estas tierras, en especial la plantación de azúcar, café, algodón y la minería con mano de obra barata. Primero lo hicieron esclavizando a los pueblos indígenas de América, pero fue insuficiente para la escala de producción que buscaban. Incluso fue una práctica cuestionada y prohibida por la corona española en el siglo XVI. Entonces, en ese mismo siglo XVI, comenzó un proceso masivo de trata de personas, sobre todo del África Occidental, para ser esclavizadas en las Américas. Entre 1519 y 1867, más de 11 millones y medio de personas fueron llevadas a América para ser esclavizadas. Y en esta cifra no estoy incluyendo a todas las personas africanas del África negra que se resistieron antes de salir de África y murieron allá, ni a las que murieron en el mar. El 38,5% de las personas esclavizadas fueron llevadas a Brasil, un 28,5% a la América Británica, incluyendo un 6,4% a lo que hoy es Estados Unidos, un 15,9% a las Américas francesa, holandesa y danesa, y un 17,5% a Hispanoamérica. O sea, que aunque como comenté al principio, tenemos muchas referencias de cómo fue la esclavitud en los Estados Unidos y cómo luego llevó a la segregación y a la posterior lucha por los derechos civiles. En realidad, más del 55% de las personas esclavizadas fueron llevadas a Brasil e Hispanoamérica. Quizás lo primero que viene a la cabeza al pensar en la crueldad de la esclavitud son los maltratos físicos, los abusos sexuales y la privación de la libertad.
Pero la institución legal de la esclavitud tiene un impacto aún más profundo que prevalece hoy en día. Estamos hablando de millones de personas a las que se deshumanizó. Se les quitó su nombre, se les prohibió hablar sus lenguas, mantener sus manifestaciones culturales, sus costumbres y practicar su fe. La gran mayoría de sus descendientes no pudieron y no pueden conocer los orígenes de su familia. La esclavitud de las personas negras en América no solo fue una práctica de explotación humana, sino una forma de acabar con la historia y el linaje de millones de personas. A veces, al hablar de esclavitud en América, parece que fue algo sencillo para los colonizadores, que no encontraron mucha resistencia. Sin embargo, me parece muy importante destacar que los africanos que fueron traídos como esclavos no fueron dóciles. Fueron personas que opusieron resistencia y se organizaron para buscar su libertad. Desde 1522 hay registros de rebeliones en el Caribe, en Centroamérica y en Norteamérica. Y también muchos esclavos huyeron. A estas personas se les conoce como cimarrones. Y se organizaron, crearon territorios de resistencia, en los que muchas veces convivieron y crearon alianzas con la población indígena. A estos territorios se les conoce como palenques en español y como quilombos en portugués, en Brasil. Para que te hagas una idea, en Brasil existió el Quilombo de Palmares, que duró durante casi todo el siglo XVII. Este quilombo llegó a tener más de 20.000 personas. En esa época, algunas de las ciudades más importantes de Brasil no alcanzaban ese número de habitantes. Y en Colombia se fundó San Basilio de Palenque, que en el siglo XVIII llegó a ser reconocido por la corona española como el primer territorio libre de esclavitud en América del Sur. Además, los africanos y sus descendientes también encontraron formas de resistencia y de preservación de sus orígenes y sus tradiciones a través de la música, las comidas y el sincretismo religioso. Es decir, creando una mezcla, un híbrido de sus creencias con las de la fe católica para poder mantenerlas. ¿Y cuándo comenzó de forma oficial el proceso de abolición de la esclavitud? Es decir, cuando se prohibió la esclavitud en América. El país precursor, el lugar que abolió primero la esclavitud, es el territorio que hoy conocemos como Haití, y en aquel momento era llamado Santo Domingo. En 1791, principalmente los negros y mestizos de esta isla dieron los primeros grandes pasos para acabar con la esclavitud en el continente americano y consiguieron abolirla en 1804. A partir de aquí comenzaron los movimientos de emancipación y abolición de la esclavitud en todas las Américas durante el siglo XIX. El primer país hispanoamericano que abolió la esclavitud fue Chile,
en 1823. Durante esa misma década abolieron la esclavitud la Federación Centroamericana y México. Los lugares hispanohablantes que más tardaron fueron Puerto Rico, que abolió la esclavitud en 1878, y Cuba en 1886. Pero Brasil fue el lugar de toda América al que llegó más tarde la libertad, en 1888. Además, la abolición de la esclavitud no significó que las personas esclavizadas pasaron a tener derechos plenos e igualdad de trato y de condiciones inmediatamente. Esto ha sido un proceso de muchas décadas, muchos movimientos sociales y enfrentamiento al racismo que sigue marcando la realidad de Latinoamérica en la actualidad. Así que si quieres saber un poco más acerca del esclavismo y de su abolición en Latinoamérica, te recomiendo una serie de contenidos de historia de National Geographic, que incluyen artículos y podcasts. Puedes encontrar el enlace a estos contenidos en la descripción del video.